presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, porque están trabajando y bastante intensamente, me parece de absoluta justicia, que es el fondo del conurbano bonaerense, que se congela ya por los 650 millones de pesos, y esto le hace perder a la provincia y a la gobernadora, que tiene 2 millones de cosas para atender, pero no tiene plata para atender todas esas 2 millones de cosas, esas cuestiones que harían que la provincia más grande del país se ponga en positivo. Mosca, muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda desde Mar de Ajó, FM Rec. Gracias por atendernos. Buen día, un saludo, Roberto, para todo el partido de la Costa. Bueno, ayer escuché durante 1 hora y media a la gobernadora María Eugenia Vidal, estuvo en América, en el programa Intratables, y digo, bueno, ojalá esto sea absolutamente así, ¿no? Las ganas que tiene de hacer cosas, pero hace falta plata para hacer mucho de lo que dice la gobernadora. Y resulta que gran parte de esa plata que debiera venir a la provincia de Buenos Aires se nos queda trabada en lo que está estipulado en el fondo del conurbano bonaerense, que se congela cuando llega a 650 millones de pesos. Yo sé que el peronismo o los intendentes peronistas están trabajando en esa materia, han hablado con el ministro del Interior, y sé que usted también está trabajando y mucho en esa materia. Cuéntenos cómo va el tema. Hoy lo que está generándose es un proceso de diálogo, producto de que la gobernadora toma el reclamo histórico acerca de que la provincia viene siendo discriminada con los fondos que recibe en materia de coparticipación, y en ese aspecto lo que estamos generando es tratar de darle el respaldo y la legitimidad más absoluta a ese proceso de diálogo que se puede dar gracias a la voluntad y al compromiso que tiene el presidente Macri con la provincia de Buenos Aires, y porque está la vocación política de la gobernadora de generar el reclamo. Pero me parece que lo que tenemos que hacer ahora es tratar de buscar los consensos más amplios detrás de este tema para que de alguna manera todos seamos conscientes de cómo ha venido siendo discriminada la provincia de Buenos Aires en materia de recursos. Sí. A ver, un dato objetivo. Cada bonaerense recibe en ingresos promedios per cápita alrededor de 6.000 pesos por bonaerense. Una provincia que no es la de Buenos Aires más o menos promedia 21.000 pesos de ingresos por cada habitante de otra provincia, con lo cual este número da un orden de magnitud de la discriminación que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires en materia de recibir cantidad de recursos para sus vecinos, ¿no? Claro, somos grandes lectores de la Constitución y la Constitución argentina tiene 2 preceptos. Uno es ser solidarios y el otro es ser equitativos. Parece ser que la provincia de Buenos Aires ha sido solidaria con el resto de las provincias, pero no se ha cumplido el otro precepto de ser equitativos. Y esto nos pone en una situación de desventaja a la hora de resolver temas de infraestructura, salario de nuestros trabajadores, mejoramiento de la educación, el sistema de salud. Va a ser muy difícil resolver el problema del agua, por ejemplo, en algunas localidades del Partido de la Costa, o el problema de APSA, o el problema de la infraestructura que nos genere poder tener una autovía en la 11 para que se deje de accidentar las personas que transitan por las rutas de la provincia de Buenos Aires, si no damos esta discusión de fondo. Y esta discusión de fondo es que la provincia de Buenos Aires necesita muchísimos recursos para poder hacer todas las obras de infraestructura que le cambien la vida a los vecinos de la provincia. Y eso se va a dar llevando adelante este tipo de reclamos. Y en eso está la gobernadora poniendo el interés de todos los bonaerenses al servicio del proceso de diálogo que se está dando con el gobierno nacional y que en el día de hoy se ha materializado también con los legisladores de todos los sectores políticos en una reunión que hemos tenido con el ministro Salvay y el ministro de Economía Lacunza para poder aportar más datos de cómo es ese proceso de diálogo que se está desarrollando en los próximos días. Además hay otro hecho curioso, permítame que yo le pase el resaltador, ¿no? Yo tengo unos cuantos años más que usted y unos cuantos años más que el intendente del Partido de la Costa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El otro día el intendente del Partido de la Costa nos dio una entrevista exclusiva y yo le hablaba del trabajo que estaba haciendo usted y él me dice, coincidimos plenamente con Mosca. Yo digo, qué curioso, Juan Pablo, porque vos venís del Frente para la Victoria, sos peronista y Mosca es de Cambiemos. La primera vez que yo escucho en la provincia de Buenos Aires que 2 tipos de fuerzas supuestamente opositoras se sientan a discutir un tema, aún manteniendo su identidad ideológica y política. Esto me parece que debe ser aprovechado en este tema.
Lo que pasa es que en definitiva los que están en el medio son los vecinos de la provincia, y yo entiendo que lo que tenemos que ser es serios en este cambio de época que ha generado la elección del año pasado, en donde los bonaerenses eligieron algo absolutamente distinto. Y por eso eligieron a la gobernadora Vidal, y lo que eso implica es un cambio en la cultura política de la provincia de Buenos Aires, que no siempre es fácil, porque la verdad nosotros tenemos que generar ámbitos de discusión y de diálogo con intendentes que no forman parte de nuestro mismo espacio político. Eso también genera una resistencia por ahí a nuestros propios dirigentes, que con mucha razón, muchas veces, le plantean y le observan cosas a ese propio intendente que por ahí no está haciendo bien. Sí. Ahora, lo que tenemos que recrear son los canales institucionales para poder discutir oposición y oficialismo y para poder trabajar juntos los distintos niveles del Estado. Y eso es lo que trato de hacer yo en este esquema que nos plantea la gobernadora, de tratar de bajar un cambio y de ver cómo de a poco vamos cerrando la grieta. Y por eso me van a encontrar trabajando con el intendente de Jesús, pero también trabajando con nuestros concejales de Cambiemos, porque entiendo que lo que hacen ellos, cada vez que están haciendo política en el territorio, es entender cuáles son los problemas de los vecinos. Y no por eso voy a dejar de dialogar con unos y con otros, pero es un cambio muy profundo en la manera de hacer política en la provincia de Buenos Aires, y no va a ser de un día para otro. Se lo agradecemos, la verdad que desde el común de la gente se lo tenemos que agradecer. Yo le voy a reclamar una preguntita más para que se entienda, lo llevo al terreno de los números. El intendente me ha dicho algo parecido a esto. El fondo del conurbano bonaerense se congela en los 650 millones, pero si los descongelamos podemos llegar a 12.000 millones. ¿Es así la cifra? Depende cómo la abarcás a la discusión, pero a ver, para que te des una idea, el fondo del conurbano hoy recauda, que es el equivalente al 10% del impuesto a las ganancias. Eso significa que, según estimaciones, va a andar alrededor de 45.000 millones de pesos. Sí. La esencia del fondo del conurbano era compensar la discriminación de recursos que tenía la provincia, producto de haberlos entregado en su momento en favor del resto de las provincias, y el remanente iba a las provincias restantes. Ahora el fondo del conurbano perdió la esencia y el sentido, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires es la última de las provincias en recibir producto de ese fondo. Con lo cual me parece que lo que hay que discutir acá es la voluntad política de nación y provincia de ponerse de acuerdo para compensar esos fondos. Y si entramos a discutir esto de descongelar el fondo del conurbano, vamos a afectar a otras provincias y nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo, porque ninguna provincia se va a sentar a una mesa sabiendo que va a perder recursos. Correcto. Por eso creo que el dato importante es el compromiso que tiene el presidente Macri y la gobernadora Vidal de poder resolver este tema de la manera que sea. Y me parece que pasa más por una decisión política que por una cuestión técnica de ver cuáles son los mecanismos para instrumentarlo. No quería comprometerlo con este tema, pero usted lo tocó y me obliga a hacerle la pregunta. Juan Pablo de Jesús el otro día en este reportaje me dice que están muy avanzadas las conversaciones para la resolución del conflicto del agua potable en el Partido de la Costa. Hablándolo esto con Massa, hablando esto con ABSA, hablando esto con la gobernadora y con Rogelio Frigerio, que estuvo. ¿Qué sabe al respecto, Mosca? Nosotros somos conscientes de que el problema del agua en la provincia de Buenos Aires es de las peores áreas de gestión que heredamos del gobierno anterior, porque tenemos un problema muy importante de infraestructura, pero además porque tenemos un problema muy importante de la calidad de agua que se consume en algunos de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y por eso estamos tomando el tema con la seriedad que lo amerita, en donde estamos trasladando el servicio y traspasando el servicio de algunos distritos del conurbano para que se haga cargo Nación a través de AISA, que tiene mucha mejor capacidad de poder prestar el servicio, y nosotros concentrarnos más sobre los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero yo no le quiero mentir a la gente. Nosotros lo vamos a hacer en su debido momento. Es un problema que se va a resolver con el tiempo y que es de largo plazo, porque la verdad es que estamos en emergencia en este aspecto en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos absolutamente claro, y la gobernadora lo tiene como una prioridad, al problema del agua en algunas localidades del Partido de la Costa. Y no solo porque el intendente viene y lo plantea, sino porque muchísimos dirigentes de Cambiemos, como el caso de Marcos García y sus concejales, han venido trabajando sobre este tema
durante muchísimo tiempo. Y por eso es que somos conscientes que cuando tanto desde el oficialismo y desde la oposición de un mismo distrito coinciden en que este es un problema muy grave, lo que tenemos que hacer es ponernos todos juntos a trabajar de manera urgente. Y en eso estamos. Mosca, ha sido usted muy amable en atendernos. Yo se lo agradezco en nombre de los oyentes de FM Rec. Que tenga usted buen día. Un saludo grande, Roberto. Le mando un saludo a la gente. Hasta luego, gracias. Bueno.